Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de videoconferencias de medicina de estilo de vida en tiempos de COVID-19. Resultado de la colaboración del Programa de Internacionalización en Casa UABC, la Escuela de Ciencias de la Salud de Ensenada, de la Universidad Autónoma de Baja California y el Colegio Mexicano de Medicina de Estilo de Vida. Cardiopatía isquémica, dislipidemia, el eje renina-angiotensina, resistencia a la insulina y obesidad son términos conocidos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando se trata de establecer su relación con la visión de la medicina de estilo de vida, seguramente que tenemos muchísimas interrogantes. Es por ello que este día nos sentimos muy complacidos de contar con la presencia de un gran especialista en cardiología y, por supuesto, de la medicina del estilo de vida. Quiero solicitarle al maestro en salud pública Jason Aragón, quien es director de Universidad Saludable, vicepresidente de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y que desde la Universidad de Montemorelos, donde es coordinador del posgrado en salud pública, en nombre del Colegio Mexicano de Medicina de Estilo de Vida y de UABC, nos ayude a darle la bienvenida al doctor Ariel Kraselnik. Buenas noches, muchas gracias, doctora Flores. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Un saludo desde la Universidad de Montemorelos y, por supuesto, desde el Colegio Mexicano de Medicina de Estilo de Vida. Tuve el privilegio de conocer al doctor Ariel Kraselnik casi 2 años atrás, cuando el mundo era muy diferente y todavía podíamos viajar. Fuimos parte de un congreso en Medicina de Estilo de Vida allá en Entre Ríos, Argentina. Desde ese momento ha sido un privilegio poder corresponder con él, por lo menos a distancia, ¿verdad? Y ver cómo están avanzando la medicina de estilo de vida en Argentina. El doctor Ariel Kraselnik, como muchos de nuestros alumnos en la Escuela de Medicina, ¿verdad? Estudió la profesión de médico cirujano en la Universidad de Buenos Aires, recibiendo un diploma de honor al graduarse. De ahí pasó a su especialidad en cardiología en el Hospital Universitario Fundación Favaloro. Ahí mismo realizó un fellowship en una especialidad en ecocardiografía y después realizó sus estudios en el posgrado de nutrición vegetariana y vegana en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, es integrante del Consejo de Prevención Cardiovascular y del área de normas y consensos. También es un miembro fundador de la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida y un miembro del ALMA, la Asociación Latinoamericana de Medicina de Estilo de Vida. También tiene el trabajo de docencia en varios cursos al nivel de posgrado, en el mismo posgrado de nutrición vegetariana y vegana, la Universidad Nacional de La Plata, y también varias materias, especialmente en el área de nutrición y alimentación vegana y vegetariana, y por supuesto su especialidad de cardiología. Es un privilegio poder escuchar al doctor Ariel Kraselnik esta tarde, esta noche. Estoy seguro que a ustedes, los alumnos, les va a encantar lo que él va a compartir con respecto a las enfermedades cardiovasculares y la medicina de estilo de vida. Ariel, te mando un abrazo hasta Rosario, Argentina. Un saludo de nuevo. Gracias, Jason. Linda presentación. Gracias Fabiola. Gracias a todos. Quiero saber si se me escucha bien, si se me ve bien. Tenía puesto el fondo, pero ahora aparece solo un trocito de lago, el fondo del Zoom. Bueno, voy a compartir pantalla, si les parece. Ya. A ver. ¿Se ve ahí la pantalla? Se ve la pantalla, estamos listos. Bueno, vamos a comenzar. Ya Jason habló mucho de mí, así que vamos a pasar directamente a la presentación. Medicina del estilo de vida y salud cardiovascular. Es importante hablar de esto
primero por la magnitud que tiene la enfermedad cardiovascular a nivel mundial. La enfermedad cardiovascular la entendemos todo lo que es cardiopatía isquémica, es decir, la enfermedad cardíaca producto por algún problema en las arterias coronarias, pero también la fisiopatología de la aterosclerosis se puede repetir no solo a nivel cardíaco, sino a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel vascular periférico. En general se entiende enfermedad cardiovascular por todo, lo que le ocurre al corazón y también a la vasculatura, que no es el corazón, patología aórtica, de arterias de miembros inferiores, de arterias cerebrales, y es la principal causa de muerte en todo el mundo, independientemente del nivel de ingresos del país que hablemos, en países ricos y en países pobres. Solo en 2015 la cardiopatía isquémica y el ACV, solamente esos dos órganos de choque de la aterosclerosis, se cobraron 15 millones de muertes. En Argentina, puntualmente, el 70% de las muertes son por enfermedades crónicas no transmisibles y el mayor porcentaje se lo cobra nuevamente la enfermedad cardiovascular. Y también es importante saber que a pesar de todos los avances científicos en cuanto a nuevas drogas, nuevos tratamientos, estén más modernos, con mejores matrices, distintos materiales, distintas drogas, la tendencia se mantiene. Y si vemos los gráficos del 2000, el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular estaban a la cabeza en las causas de muerte, y en 2015 continuamos de la misma manera. Si bien también ha bajado globalmente la mortalidad, viene bajando progresivamente, se siguen cobrando muchas vidas, y la gente que no muere queda con discapacidad o con tratamientos crónicos que empeoran la calidad de vida y encarecen muchísimo los costos del sistema sanitario. Metiéndonos más en las causas de esto, hay un estudio muy famoso, el del año 2004, el Inter-Heart Study, un estudio que evaluó los factores de riesgo de personas que habían tenido infarto, un estudio de casos y controles, y evaluó que estas variables eran responsables de la gran mayoría de los infartos que habían tenido las personas. ¿Sí? Las dislipemias, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, más o menos lo que sabemos a partir de los principales estudios de factores de riesgo, como el Framingham. Las dislipemias, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, pero también el estrés psicosocial, la nutrición no solamente vista como algo que nos lleva o no a ser o no obesos, sino los propios alimentos, la calidad de la alimentación independientemente del riesgo de obesidad, el ejercicio físico y el consumo de alcohol. ¿Sí? Para que nosotros, esta clase no va a ser un repaso exhaustivo de evidencia, por una cuestión de tiempo, de practicidad y para que sea más dinámica. Pero si vemos nosotros resúmenes de muchos estudios, muchos estudios, en esta hermosa gráfica que dice cuánta diferencia podés hacer, veamos, bajando el colesterol, la presión arterial, controlando el tabaquismo, manteniendo un peso saludable a lo largo de la vida, realizando una actividad física moderada y aumentando el consumo de frutas y vegetales, con esos 6 cambios podríamos evitar alrededor del 90% de la enfermedad cardiovascular. Reducimos el riesgo en un 90%. Es muchísimo, y esto sin hablar directamente de drogas, es simplemente controlando los factores de riesgo, independientemente de la herramienta que usemos para controlarlo. Un estilo de vida saludable podría evitar el 80% de la enfermedad cardiovascular, el 90% de la diabetes, y a nivel de lo que es otra cosa, que es el cáncer, que es una causa muy importante de muerte, casi todos los cánceres son por factores ambientales, y de hecho el 35% son solo atribuibles a la dieta. Cuando uno empieza a ver este tipo de números, se queda como el muchacho acá totalmente sorprendido, porque por lo menos a mí en la facultad no me inculcaron que era tan importante. Si bien siempre se hablaba de las medidas higiénico-dietéticas y que era muy importante, realmente siempre la formación estuvo más orientada al tratamiento farmacológico o quirúrgico o al procedimiento invasivo o a la droga específica. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Bien, dijimos algunas cuestiones relacionadas a la enfermedad, y es importante saber que hay zonas en el mundo que se llaman zonas azules, en las cuales la gente tiene una longevidad extraordinaria. Son zonas que se llaman así por tener
un gran porcentaje de centenarios, de gente que llega hasta los 100 años de edad, y una muy baja tasa de enfermedades crónicas. Y si se fijan, geográficamente están distribuidas en lugares muy distintos. La comunidad de adventistas de Loma Linda, California, Nicoya en Costa Rica, Cerdeña en Italia, Ikaria en Grecia y Okinawa, Japón, no tienen una raíz genética, ¿sí?, en común. Un okinawense y un canadiense o estadounidense de Loma Linda no tienen nada que ver a nivel genético, pero sí comparten algunas cosas que vamos a ver ahora. Veamos, por ejemplo, en Okinawa, para comprender la gran diferencia en algunas patologías crónicas. Vean, acá en las barras grises vemos la incidencia de enfermedad coronaria en Estados Unidos, en blanco en Japón, que es muchísimo menor, menos de la mitad, y en negro los de Okinawa, que son una región de Japón que tienen una dieta y unos hábitos particulares, ¿sí? A los japoneses les va mejor que a los Estados Unidos, y a los okinawenses les va mejor, no solo en cardiopatía isquémica, sino a otras enfermedades como cáncer de colon, cáncer de próstata y cáncer de mama, que son enfermedades típicamente occidentales. Los okinawenses son solo un ejemplo de esas regiones que vimos, pero lo que sí tienen en común, que no tienen en común geográficamente, los tienen en común en sus hábitos. Y si vemos esto, que son los 9 hábitos que tienen en común las Blue Zones, vamos a entender de dónde sale la medicina estilo de vida, que es algo que no es nuevo, sino que es algo que ya lo sabemos y que las comunidades más sanas del mundo practican desde hace cientos e incluso miles de años, que lo hacen en forma natural, y hacerlo en forma natural es lo que probablemente los lleva a tener esta extraordinaria longevidad y salud, como tener actividades que los relajen para aliviar el estrés, ¿sí?, tener un propósito, tener algo que justifique, digamos, levantarse todos los días, más allá de capaz un objetivo económico, comer menos carne y más plantas, unas dietas basadas en plantas. Esto es algo que tienen todos excepto los adventistas de Loma Linda, que es alguna ingesta de vino o de alguna bebida similar. Tener fuertes vínculos familiares y sociales, ¿sí?, comer en forma consciente, mover de forma natural. Esto sería el equivalente nuestro a hacer ejercicio. En general en estas regiones tienen trabajos que los hacen movilizarse, la gente camina mucho, se traslada a las distancias caminando, son zonas montañosas, ¿sí? Y el sentido de pertenencia. Sabemos también que no hay una cuestión genética involucrada, porque esto es un hermoso estudio de seguimiento de 50 años de nativos japoneses que se fueron a vivir a Estados Unidos, y si vemos que la persona que vive en Japón y crece en Japón no desarrolla o desarrolla con menos frecuencia diabetes y obesidad. Ahora, cuando los japoneses de la primera generación se van a Estados Unidos, ya sus hijos, es decir, la primera generación, ya tienen más predisposición a tener diabetes. Y ya la segunda generación, nacida, criada, crecida en Estados Unidos, tiene la misma tasa de obesidad y diabetes que el norteamericano que vivió toda su vida y todas sus generaciones ahí. Y lo mismo pasa con el cáncer de colon y con las enfermedades que vimos antes. Esto habla del enorme impacto del ambiente, mucho más que los genes, muchísimo más que la genética. Y aparte de estas comunidades, cuando nosotros analizamos el impacto de la hipertensión, del colesterol, tenemos una experiencia que se las quiero contar porque siempre me parece que es muy interesante, que es el proyecto de Karelia del Norte, que fue un proyecto muy exitoso de salud pública de Finlandia. Se los quiero comentar brevemente para que veamos el enorme impacto a nivel poblacional que pueden tener estas intervenciones. En los años 60, Finlandia tenía una mortalidad cardiovascular altísima, y en Karelia del Norte, que era una provincia finlandesa, era la mayor del mundo. La gente tenía 40, 50 años y caía fulminada por infarto, y eso empezó a pasar cada vez más frecuente, cada vez más frecuente. Empezaron a ver que tenían mucho colesterol plasmático en niveles muy elevados, mucha hipertensión, la gente fumaba mucho y tenía un elevado consumo de grasa saturada, principalmente de lácteos, que luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde se había confiscado el ganado, tuvo como una especie de efecto rebote y la gente empezó a consumir esos productos que eran signos también de estatus económico. En el 72 el gobierno inicia un proyecto de mejora de estilo de vida con los objetivos claros que fueron la reducción de la sal, de las grasas totales y especialmente las saturadas, la reducción del tabaquismo
y el aumento del consumo de granos enteros, frutas y vegetales, a partir de la evidencia con la que se contaba en el momento. Esto se hizo en colaboración con los medios, con el Ministerio de Economía, para dar incentivos a la producción, con la industria de alimentos, para reformular los alimentos procesados. Y veamos los resultados. Si nosotros vemos en rojo, tenemos la curva de Carelia al norte. Casi inmediatamente otras provincias se le unieron porque empezaron a ver resultados espectaculares y pronto se extendió a muchas otras provincias de Finlandia. El uso de manteca en el pan, la manteca es una grasa tiene muchas grasas saturadas, cómo fue bajando y cómo vemos un paralelo descenso en el colesterol plasmático en todas las provincias donde se implementó. Fíjense el tiempo de seguimiento, esto es algo que fantástico, los países nórdicos, digamos, han podido sostener un programa durante 40 años. El descenso de sal y la caída de la presión sistólica de 150 promedio a menos de 140, un montón, más de 10 puntos. Los resultados fueron espectaculares. Si nosotros vemos los resultados finales, vemos que en Carelia del Norte se redujo un 85% la incidencia de cardiopatía isquémica y en toda Finlandia del 80%. Se redujo la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por cáncer. ¿Sí? Se estima que los finlandeses por este proyecto, que era tan simple como reducir la sal, aumentar el consumo de granos integrales, frutas y vegetales, reducción de grasas saturadas y campañas de dejar de fumar, ganaron 10 años de vida. 2/3 del efecto atribuible fueron atribuibles al estilo de vida, ya que en la década del 70, cuando empieza, no había muchos tratamientos, no estaba estandarizado ni siquiera el uso de aspirina para el infarto. Y el mayor impacto fue la reducción del colesterol. Bien, este es un hermoso ejemplo, lamentablemente no se está aplicando demasiado hoy a la sociedad. Este es un informe de Circulation, un estudio muy grande que analiza epidemiológicamente dónde está parado Estados Unidos en cuanto a sus factores de riesgo. Es un paper muy, muy extenso, y si vemos las áreas del estilo de vida que determinan, digamos, la salud cardiovascular, vemos en rojo lo que está mal, la gente que no adhiere, en amarillo lo que adhiere más o menos, y en verde lo que está bien. Vemos que todavía hay alrededor de un 20% que fuma, hay entre un 37 y 42% de obesidad, y si sumamos eso el sobrepeso, casi el 70% de la población tiene obesidad o sobrepeso, niveles muy bajos de actividad física. Fíjense la dieta, no hay nadie en verde, ¿sí? La mayoría de la gente no cumple con pautas alimentarias saludables, y el mejor de los casos tiene una adherencia intermedia. La gente no suele tener el colesterol en los valores adecuados, así como la presión arterial, y los niveles de diabetes o prediabetes son muy elevados, alcanzando más de un 50% en personas de más de 50 años. Es decir, la verdad que el estilo de vida no estaría siendo, más allá de las guías alimentarias y todo, la gente no está adhiriendo. En Argentina, en mi país, si vemos la encuesta nacional de factores de riesgo publicada el año pasado, vemos que la prevalencia de tabaquismo todavía es más del 20%, si bien viene bajando, todavía es muy elevada. Es más común tener sobrepeso o obesidad que no tenerlo, casi 62% de la gente tiene obesidad o sobrepeso. Se abusa del alcohol bastante, el consumo episódico excesivo. Solo 6% de las personas consumen las porciones recomendadas de frutas y verduras, que son 5 porciones de frutas o verduras. Esto es comer a lo largo de todo el día una ensalada con 3 ingredientes y 2 frutas. Todo esto solo lo hace el 6% de la población. Y todavía tenemos una prevalencia grande y aumentando de diabetes e hiperglucemia. Según la Guía Europea de Cardiología de Prevención del año 2016, 8 prioridades en la dieta por sí solas podrían reducir a la mitad la mortalidad por enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Imagínense lo importante que es la alimentación y el estilo de vida. La alimentación, solo en 2017, fue responsable de 11 millones de muertes en todo el mundo. Solo la alimentación, no hablamos de los otros factores de riesgo, directamente la alimentación. Y los factores más responsables fueron una dieta alta en sodio, baja en granos integrales, baja en frutas, frutos secos y semillas, y baja en vegetales, el top 5.
En rojo vemos que las muertes son de causa cardiovascular. Vemos que lo cardiovascular, como siempre, se lleva la mayor causa de muerte, ¿sí? La actividad física también tiene su parte, obviamente. La inactividad causa el 9% de la mortalidad prematura, ¿sí? 5.3 millones de muertes que ocurrieron en el año 2008, este estudio se publica en 2012, un estudio muy grande, y nos dice en los hallazgos que si la inactividad no se eliminara, pero se bajara un poco, se podrían evitar más de 1.3 millones de muertes. Piensen en los números que manejamos de mortalidad por otras causas, ¿sí? Sabemos fuertemente que la actividad física se asocia con una evidencia de muy buena calidad, con una menor mortalidad, menos cardiopatía isquémica y todos los factores de riesgo que llevan a morir y a enfermar del corazón. Menos presión arterial, menos síndrome metabólico, menos diabetes, ¿sí? Bien, ahora, ya tenemos mucha evidencia acumulada de que el estilo de vida, la dieta, la alimentación, la actividad física, pero también otros factores como el estrés psicosocial y otras cosas más que trabajamos en estilo de vida, tienen un impacto categórico muy fuerte. Pero sí, fíjense, esto me pareció un ejemplo muy interesante de cómo estamos nosotros programados. Estos son el algoritmo de las guías de diabetes de la American Diabetes Association del 2019. Si ustedes se fijan, acá arriba, lo voy a agrandar, dice First Line Therapy, o sea, la terapia de primera línea es la metformina y el estilo de vida, ¿no? Y solo dice manejo de peso, que es importante, y la actividad física. Fíjense el nivel de detalle que se le da en el algoritmo. Fíjense, en cambio, todo lo otro que ocupa la terapia farmacológica. Yo creo que esto resume cómo está instrumentada nuestra carrera también. No es que está mal, porque esto es muy importante tener los manejos de las drogas. Medicina estilo de vida, lógicamente, no va en contra del tratamiento farmacológico, sino que justamente es la base y el tratamiento farmacológico es un apoyo a las medidas de estilo de vida. Pero esto es una desproporción absoluta, ¿sí? Más cuando sabemos que la terapia nutricional puede reducir la hemoglobina glicosilada casi hasta un 2%. Esto es igual o mayor que la reducción que se obtiene con algunos fármacos antidiabéticos. Y esto se acentúa cuando se hacen otros cambios del estilo de vida, como la actividad física y otras cosas más, como el descanso adecuado, evitar ciertas sustancias tóxicas, etc. Vamos a poner un ejemplo. Hoy creo que es muy difícil ignorar que el cigarrillo es un tóxico terrible que genera muchísima enfermedad y que hay que evitarlo. Hoy ya la gente sabe esto, cualquier persona que fuma sabe esto, ¿no? Vamos a ver cómo lo vamos a abordar nosotros. Nosotros leemos como cardiólogos en la guía de prevención que dejar de fumar es la estrategia más rentable para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Es cierto, en todas las calculadoras de riesgo, fumar te sitúa acá y no fumar te sitúa acá. Es otro casillero distinto. Es lo más fácil, es algo binario. ¿Fuma o no fuma? ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros nos desesperamos cuando el paciente todavía fuma. Especialmente si ya tuvo un problema coronario. No puede ser que haya tenido un infarto y siga fumando. Usted tiene que dejar de fumar, se está perjudicando, no tiene voluntad. Tenemos esa cuestión como acusatoria y que hace que el paciente piense que lo vamos a retar, que no quiera ir, y el paciente no es tonto, ¿sí? Nosotros sabemos que todavía hay mucha gente que fuma, y la gente que fuma y que va en aumento, por ejemplo, se está apreciando un aumento en las mujeres, en sectores socialmente desfavorecidos, en los adolescentes, está aumentando. Sabemos que esta gente que fuma, no es que no sabe que el cigarrillo está mal, no necesita que nosotros se lo digamos, está bien decírselo, pero esa acusación no está llevando a un cambio tan importante y tan significativo. Ya sabe esto el que fuma. Entonces, un enfoque más adecuado, como para comenzar a introducirnos en esto de la medicina estilo de vida, es comprender los procesos, ¿sí? Ponernos en un lugar, esto es muy importante en medicina estilo de vida, no ponernos enfrente del paciente, sino tratar de ayudarlo, tratar de sobrepasar las barreras que tiene, formarlo, respetar su autonomía, informarle que lo mejor que puede hacer por su salud es dejar de fumar y, fundamentalmente, capacitarnos
para ayudarlo a dejar de fumar. Existen un montón de estrategias, existen equipos interdisciplinarios, existen fármacos que son sencillos de utilizar, pero nosotros no podemos acusar al paciente si no le ofrecemos una ayuda, ¿sí? Y eso en general es así con todo, esa es una de las bases del estilo de vida. Tenemos que entender que el estilo de vida pone al paciente en un rol activo. Y para que tenga un rol activo, tiene que hacer cambios conductuales, que van mucho más allá de tomar una pastilla. Primero tiene que ser consciente del cambio, tiene que empezar a pensar que debe cambiar, preparar ese cambio, empezar a cambiar y mantenerlo, y nosotros tenemos que acompañarlo en todas estas fases y considerar que va a haber recaídas, trabajar todas estas cuestiones, que parece capaz medio idílico esto, pero todo esto se aprende, y la medicina estilo de vida se centra específicamente en esto. Ya vimos lo eficaz que es, y ahora vamos a ver más ejemplos un poco más específicos, sin tanta estadística. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, yo puse el ejemplo de la cesación tabáquica, existe mucha evidencia científica para que la persona que tenemos enfrente deje de fumar. No tenemos que acusarlo, ya sabe esa persona que fumar le hace mal, por algún motivo sigue fumando. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta guía que es muy linda del Ministerio de Salud argentino, una guía de práctica clínica de tratamiento sin tabaco, que tiene unas recomendaciones muy bonitas, el Ministerio de Salud hace cursos gratuitos. Entonces, uno cuando se pone en este rol de medicina estilo de vida, empieza también a tratar de formarse y ayudar a la gente, y va mucho más allá de medicar, ¿sí? Es dar herramientas. Veamos otro ejemplo, veamos lo que pasa con otras recomendaciones, como la dieta saludable. Nosotros sabemos, por las guías de prevención cardiovascular, que una dieta saludable es la piedra angular de la prevención de la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Clase de recomendación 1, un nivel de evidencia B, es un buen nivel de evidencia, ensayos clínicos leterizados. La guía del American College of Cardiology del año 2019 nos dice que enfaticemos una dieta con vegetales, frutas, legumbres, granos integrales, frutos secos y pescado, que reemplacemos las grasas saturadas por monoinsaturadas y poliinsaturadas, que reduzcamos el colesterol y el sodio, y que minimicemos la ingesta de carnes procesadas, carbohidratos refinados y bebidas endulzadas. Todo esto por ejemplo, yo estoy muy metido en el área de nutrición, pero a mí me consta que nosotros en la facultad a duras penas aprendemos lo que es una grasa monoinsaturada o poliinsaturada. Esto es casi un chino para nosotros, es algo que es muy poco específico, y esto, una dieta enfatizando, una dieta es inespecífico. Está bien que en el texto, en el cuerpo de la guía, se es un poco más específico, pero son indicaciones que no terminan de llegar. Nos dice cuánta fibra, nos dice, el paciente tiene que consumir 30 gramos de fibra por día. Y no sabemos ni qué es la fibra los médicos, no aprendemos eso en la facultad, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Tenemos una formación muy deficiente en nutrición. Entonces esto lleva a que no se le dé demasiada bola. ¿Sí? En un texto más específico, esto es capaz más moderno, por eso las guías modernas son más lindas de leer, porque ya meten patrones alimentarios, como el patrón de alimentación plant-based o una dieta mediterránea. Y respecto a la actividad física, también nos dicen que tenemos que decirles en todas las consultas que haga actividad física. Esto sí es un poco más específico, que haga al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana, o 75 minutos de actividad vigorosa, pero tampoco sabemos bien. No sabemos recomendar actividad física. ¿Qué es actividad vigorosa? ¿Qué es actividad moderada? Para un señor de 80 años, que haga una actividad moderada no es lo mismo que para una chica de 20 años. Hay que ser un poco más específico. Entonces, ¿en qué termina esto? Realmente termina ¿en qué? En esto. Vamos a probar con un poco de ejercicio, vamos a comer sanito y vemos. Ok, bárbaro. Las personas interpretan esto porque es el mensaje que nosotros damos en definitiva, porque tampoco estamos formados en comer pollito hervido, pan lactal de supermercado, yogur descremado, eso sí, nunca la sal. Comer más ensalada, que se traduce en comer lechuga, tomate, manzana, banana, y el argentino por lo menos no pasa de ahí. Comer un queso blanco descremado, comer algunos cereales procesados, el turrón, que acá se usa mucho, no sé si allá en México estará. El rol que no ocupamos nosotros como profesionales de salud para decir que es una dieta saludable lo ocupa la industria, ¿sí? Si se fijan, acá hay un montón de cosas procesadas.
Y el ejercicio pasa lo mismo, le decimos que camine un poco más, y la persona sale a pasear al perro, o arranca con todas las pilas a correr, y a los 3 días ya está con una tendinitis rotuliana, o se lastima los meniscos, o es una persona que tiene 25 kilos de sobrepeso y se sobrecarga las articulaciones, o la típica, se compra la bicicleta fija, la usa 2 semanas y después termina de perchero, ¿sí? Y bueno, entonces volvemos a los 2 meses, los análisis siguen igual, la presión se mantiene alta, y la persona se queda, y el médico también, con esa idea de que nada ocurrió. Y ahora sí, vamos al tratamiento farmacológico. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Sirve realmente lo que nosotros prescribimos en consultorio? ¿La gente toma la medicación? Vamos a ver, en el pensamiento médico, cambiar los hábitos es difícil y los pacientes no adhieren a la medida de estilo de vida. Si la decimos como dijimos antes, no me cabe duda, ¿sí? El camino un poco y coma más sanito es una pésima recomendación, es muy poco específica. Entonces, lógicamente que va a tener mala adherencia. Y nosotros pensamos que para el paciente es más fácil que se tome la pastillita todos los días y que lo prefiere, ¿sí? Básicamente, para tratar un factor de riesgo, por ejemplo, la dislipemia o la hipertensión, le estamos dando un mensaje que es que debe tomar una medicación crónica para toda la vida, para tratar algo que no duele ni molesta, porque el corol no duele, para prevenir algo que tal vez nunca ocurra, porque hablamos de riesgos, pero todas las calculadoras de riesgos son poco certeras, en definitiva. ¿Qué termina pasando? Lo que yo pongo la tragedia de la adherencia, que es una profecía autocumplida, porque nosotros la generamos y reforzamos cada vez que la vemos. La realidad es que la adherencia a los fármacos es muy baja. No sé si ustedes sabían que el 60% de los pacientes a las que se le indica una estatina la abandonan antes de los 6 meses. La estatina es el hipolipimiante más frecuentemente se receta para reducción del colesterol. No explicamos claramente por qué tratamos, solo decimos que la presión está alta y hay que bajarla, o que el colesterol está alto y hay que bajarlo. No entendemos que el cuerpo se está adaptando a un ambiente, ¿sí? Y que el cuerpo generalmente funciona bien, salvo que haya un trastorno genético. Si el colesterol se eleva, si la presión se eleva, si la glucemia se eleva, si la persona aumenta su grasa corporal, está respondiendo casi siempre a un ambiente. Y lo vimos cuando vimos las Blue Zones, lo vimos cuando los japoneses se van a vivir a Norteamérica. Todo eso es una adaptación de un cuerpo que funciona bien a un ambiente que nos enferma, son intoxicaciones alimentarias y una adaptación del cuerpo, y esa adaptación nos termina enfermando. Y hay que entender que mientras más pastillas damos, la gente se deprime más, gasta más dinero, y mientras más pastillas tenemos, menos adherencias vamos a tener. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? El paciente no toma, vuelve a los 3 meses y tomó la medicación. No, doctor, la verdad que me olvidé, que no tenía ganas, me sentía mal, y bueno, no quiere mejorar, no hace actividad física, no quiere tomar la presión. Uno elige cómo vive, uno elige cómo muere. Bueno, ese pensamiento es un problema, porque nosotros no estamos dando lo mejor para que el paciente justamente haga lo mejor. Y aquí es donde viene a actuar la medicina estilo de vida. ¿Sí? Este es el loguito de lo que es la medicina estilo de vida, esto es del Colegio Americano Estilo de Vida, que nos dice que la medicina estilo de vida se enfoca en 6 áreas para mejorar la salud. Uno es una alimentación basada en plantas, saludable, con alimentos no o mínimamente procesados. La actividad física, estrategias de manejo del estrés, de relaciones saludables, de un descanso adecuado y de la evitación de sustancias tóxicas. Comer plantas, moverse, descansar adecuadamente, estar presente, mantener la calma y amar a la gente. Y vamos a ver que esto, más allá de ser un loguito lindo, tiene una evidencia muy categórica. Nosotros vemos este estudio, que es fantástico, publicado en el año 2002, ¿sí? No es un estudio nuevo, es del Diabetes Prevention Program. Es un estudio publicado que creo que este gráfico resume todo. Tomó a pacientes que tenían prediabetes, que tenían glucemia alterada en ayunas, y los dividió en 3 ramas. Una rama placebo, una rama a recibir metformina y una rama a recibir una intervención de estilo de vida protocolizada. No coma sanito y que vaya a caminar. Una intervención definida,
con una dieta baja en grasas, específica, diseñada para un descenso de peso de alrededor de un 7%, una actividad física según las guías en forma programada, y lo que se ve es que en el seguimiento, como vemos acá en las conclusiones, la intervención de estilo de vida fue más efectiva que la metformina, ¿sí? Acá vemos los pacientes que siguieron la indicación de estilo de vida fueron los que menos diabetes desarrollaron a lo largo de los años. Y esto, si hablamos de adherencia, tenemos seguimientos de hasta 15 años del Diabetes Prevention Program y vemos que las diferencias se mantienen. Lo que es más lindo de este estudio, que se publicó en 2015, es un seguimiento a 15 años del inicio del programa. Esto es el Diabetes Prevention Program, los primeros 5 años, y después es el Diabetes Prevention Program Outcomes, que evaluó las complicaciones macro y microvasculares. Los que desarrollaron las personas que estaban en la rama de estilo de vida fueron los que menos diabetes desarrollaron y por ende los que menos complicaciones vasculares desarrollaron, ¿sí? Y otro estudio que les quiero comentar, que es un estudio que a mí me gusta mucho, es el Lifestyle Heart Trial, un estudio clínico, ensayo clínico aleatorizado, de Dean Ornish, que tomó 48 pacientes con enfermedad coronaria, sintomáticos, y durante un año lo que hizo fue aplicarles una intervención multifactorial de estilo de vida, una dieta vegetariana baja en grasas, ejercicio moderado, estrategias de manejo de estrés y cesación de tabaco, versus las recomendaciones habituales. O sea, no era un control que hacía cualquier cosa, sino que hacía las recomendaciones de la American Heart Association. Este estudio desde la década del 90. El grupo experimental tuvo una reducción del LDL similar a lo que sería una estatina de moderada intensidad, sin drogas. La mayoría tuvo una regresión por esterismo de la placa, la mayoría tuvo estabilidad de la placa, y la calidad de vida mejoró, ya que se redujeron los episodios de angina en más de un 90%. Mientras que el grupo control, que de vuelta era una dieta saludable, una dieta de la American Heart Association, la mayoría tuvo progresión de placa y la gran mayoría tuvo progresión de los episodios de angina, ¿sí? Y lo que a mi criterio es más importante hoy por hoy es cierta discusión de si realmente hubo regresión o no por el método que se usó en ese momento. A mí lo que más me sorprendió de este estudio no es tanto la regresión, es la estabilidad. Nosotros como cardiólogos vemos progresar terriblemente la enfermedad coronaria. Vemos que un paciente se interna, se le pone un stent, se reinterna, vemos que ese stent hizo restenosis, vemos que las otras lesiones progresan. Ya encontrar estabilidad de la placa es algo fabuloso. Y además, a 5 años las diferencias se acentuaron en cuanto a la progresión por cateterismo del diámetro de la arteria, y el grupo control tuvo más del doble de eventos cardiovasculares, que es lo que nos interesa, los eventos, que la gente no se interne, no tenga infartos, no tenga muerte por causa cardíaca, ¿sí? Más del doble de eventos tuvo el grupo control. Bien, para ir cerrando, es hora de que los médicos nos tomemos en serio la intervención en el estilo de vida. Es eficaz, es económica, no tiene efectos adversos si se aplica de forma adecuada, ¿sí? No tiene contraindicaciones si se aplica de forma adecuada, siempre hay un estilo de vida adecuado para la persona que tenemos enfrente, aunque sea muy obeso, que tenga una enfermedad reumática que no le permita moverse bien, o que tenga intolerancia digestiva, siempre hay algo que le podemos ofrecer, por eso hay que trabajar en forma interdisciplinaria y fundamental. Y además, para mí que soy cardiólogo y amamos las guías de práctica clínica, porque tenemos muchísimos estudios todo el tiempo y hacemos recopilaciones de evidencia, amamos las guías, los cardiólogos somos guieros, y realmente lo recomiendan todas las guías. Fíjense la guía del 2019 de síndrome coronario crónico europea. Se recomienda mejorar los factores relativos al estilo de vida, además del tratamiento farmacológico, y esto tiene una clase de recomendación 1, o sea, hay que hacerlo con un nivel de evidencia A, que es el nivel de evidencia más alto, que son muchos ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis. Tiene el mismo nivel de evidencia que recomendar la aspirina a los pacientes que tuvieron un infarto. A ese nivel yo quiero que se entienda que lo que estamos haciendo en estilo de vida es algo que no es nuevo y que está muy avalado por la medicina que se dice, entre comillas, tradicional. ¿Sí? Es algo que es el pilar y que tiene mucha evidencia atrás. No es algo que nosotros pensamos que es así o que suena lindo. Fíjense
Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, dolor de pecho, le hacemos una cámara gamma o un ecoestrés y tiene isquemia, obviamente le vamos a indicar aspirina. Eso tiene un nivel de evidencia súper débil. Una recomendación 2B con un nivel de evidencia C. 0, muy poca evidencia. Esto es recomendación de expertos, ¿sí? Y todos los cardiólogos del mundo lo hacemos. No todos los cardiólogos del mundo intervenimos eficazmente en el estilo de vida. Y esto es especialmente importante ahora, en esta época de pandemia, cuando tenemos los factores de riesgo cardiovasculares. Primero, tener enfermedad cardiovascular, y segundo, todos los factores de riesgo, la hipertensión, la obesidad, la dislipemia, la diabetes, el tabaquismo, todo eso hace que tengamos mucho más riesgos si nos contagiamos con este bendito virus, el COVID-19, y en un estudio de Lancet nos dice que 1 en 5 personas es vulnerable a enfermedad severa por COVID. ¿Por qué? Porque tienen muchos factores de riesgo no controlados. Y también es importante entender la crisis económica que está generando el COVID. Por lo que dijimos antes, la intervención de estilo de vida es económica y ahorra costos al sistema de salud. Por eso los norteamericanos, que no son tontos y que son muy de ver los costos, tienen clínicas de estilo de vida en las principales clínicas, en la Mayo Clinic, la Cleveland Clinic, porque se dan cuenta que es una forma de ahorrarle costos al hospital, y a la Kaiser Permanente, que es una de las principales aseguradoras, allá tiene un journal que saca muchas publicaciones de estilo de vida, porque les hace ahorrar plata. O sea, es algo que beneficia mucho a los sistemas de salud, ¿sí? Y en ese sentido se fueron creando los colegios de medicina estilo de vida, norteamericano, europeo, latinoamericano. Nosotros hace un par de años ya creamos SAMEV, que es la Sociedad Argentina de Medicina Estilo de Vida, con otros colegas. Y bueno, ahora se creó hace poquito el Colegio Mexicano de Estilo de Vida, que me están invitando a esta charla, a la cual les agradezco mucho. Y para ir cerrando, medicina estilo de vida parece algo casi elitista, pero vimos que es medida de súper bajo costo y que se tiene que adaptar a la realidad de las personas. Hay cosas que no podemos controlar. La polución del aire, por ejemplo, donde vivimos, que es un factor mayor de riesgo cardiovascular, está súper estudiado eso también. Y las condiciones socioeconómicas y en las que nos movemos, agua potable, servicios sanitarios, la alimentación, obviamente, la educación, son cosas que son más difíciles de controlar y que van a condicionar la salud de nuestros pacientes y la nuestra propia, desde ya. Hay cosas que no controlamos. Tenemos que ver lo que sí podemos controlar y también tratar de actuar a nivel comunitario para mejorar todo esto. Esta persona, un chico que vive acá, que no tiene ni acceso a agua potable, va a ser muy difícil intervenir sobre la actividad física, sobre la nutrición, ¿sí? Y también el estilo de vida y todo eso viene de la mano de mejorar las condiciones socioeconómicas. En ese sentido necesitamos también actores que traten de promover una acción comunitaria, porque la verdad que es muy difícil cambiar estas condiciones concretas y hay que todo adaptarlo. Imagínense lo que es tener una ACV acá y quedar hemipléjico o depender de una silla de ruedas y vivir en una de estas casas. Las poblaciones vulnerables socioeconómicas son las que más sufren y hacia ellos tenemos que priorizar no solo los recursos, sino también la adaptación. A veces parece la medicina estilo de vida, lamentablemente suele no estar cubierta por las aseguradoras, entonces siempre se abona en lo particular, son consultas largas, pero los tenemos que pelear para que los sistemas de salud tengan planes de estilo de vida que lleguen a todo el mundo, porque las personas que están en situación de vulnerabilidad social y económica son las que más se benefician y las que más se perjudican de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? Para terminar, cierro con esta frase que dijo Greta Thunberg en una charla TED, en realidad la dijo. Esta es una activista climática, una genia, y cuando hay gente que la mandaba a la escuela, pues decía, es chica, tiene que estar en la escuela. Y ella le respondió esto: hay quienes dicen que debería estudiar para convertirme en una científica y así poder solucionar la crisis climática. Pero ya tenemos los hechos y tenemos las soluciones. Lo único que tenemos que hacer es despertar y cambiar. Yo esto lo traslado a nuestra práctica clínica. Ya tenemos mucha evidencia de que las plantas, de que el ejercicio, de que un descanso adecuado, de que el manejo del estrés funcionan, ¿sí? Tenemos que despertar y cambiar y hacer de esto nuestra práctica cotidiana. Bueno, les agradezco mucho, creo que estamos en tiempo, así que estoy abierto para escuchar preguntas o comentarios.
Muchísimas gracias, Ariel. Ahora demos la bienvenida al doctor Héctor Daniel Murillo Coronado, egresado de la Universidad de Montemorelos, donde es catedrático y coordinador de servicio social, certificado en medicina de estilo de vida por el International Board of Lifestyle Medicine, miembro fundador del Latin American Lifestyle Medicine Association y del Colegio Mexicano de Medicina de Estilo de Vida, quien dirigirá la sesión de preguntas. Un gusto, Ariel, escucharte nuevamente. Realmente una plática fabulosa. Algunas preguntas que hemos hecho para dialogar un poco más. Un estilo de vida saludable, mencionaste que puede evitar un 80% de las enfermedades cardiovasculares, pero vemos que casi solo el 3% de la población realmente logra tener un estilo de vida saludable. ¿Qué rol tiene la medicina estilo de vida en la práctica de un especialista como tú? Bien, como vimos, nosotros tenemos una disociación, ¿no?, importante entre lo que sabemos y lo que está recomendado en las guías de práctica clínica y lo que hacemos. Y también nosotros, esto cuando yo lo digo, no se trata de culpabilizar al médico, porque realmente tenemos muy poca, primero poca capacitación, ¿sí? Como vos bien sabés, Héctor, se aprende a prescribir estilo de vida, ¿sí? Se aprende, parece una tontera, pero no es una tontera para nada. Hay que saber hacer una prescripción adecuada, saber hacer un seguimiento, adaptarse al paciente. Y lamentablemente esto tiene dos problemas, que lleva tiempo, ¿sí? Que lleva a involucrarse con la persona que tenemos enfrente, en general lleva a trabajar con un equipo interdisciplinario, y en general ese tipo de consultas no están cubiertas, ¿sí? Es un gran problema porque nosotros acá en Argentina, por ejemplo, vos tenés que trabajar en un consultorio por una obra social y por ahí tenés que atender a 25 pacientes en una mañana. Y es imposible ese enfoque. ¿Qué pasa entonces? Uno termina trasladando este enfoque, haciéndolo bien, a su práctica particular, y termina siendo poco accesible para las personas que capaz no pueden pagarlo. Ahí está la inteligencia que van a tener las aseguradoras en poner consultorios específicos de estilo de vida, como ya está ocurriendo en otros lados del mundo, ¿sí? Realmente nuestro rol es vital, pero también tenemos que tener las condiciones adecuadas, porque es injusto también exigirle al profesional médico que le dedique 1 hora a una persona a expensas de atrasarse en su agenda, porque no es justo. Si uno tiene 15 minutos de consulta asignada, no, imagínate que es imposible. Entonces tiene que ser de las dos partes, eso yo creo que en la medida en que se hagan proyectos, se presenten y se hagan evaluación de costo y se vea lo costo efectivo que es hacer estas intervenciones, se van a crear áreas específicas de estilo de vida interdisciplinario y va a ser más común, simplemente porque es lo más rentable para el sistema. Muy bien, gracias, Ariel. La siguiente pregunta, aunque las recomendaciones las solemos hacer personalizadas según las necesidades del paciente, si pudiéramos identificar un solo hábito que tenga el mayor peso sobre la salud cardiovascular, ¿cuál sería este en un paciente que no fuma? En un paciente que no fuma. Yo creo que están ahí peleadas la actividad física y la alimentación. Hoy por hoy, porque la actividad física es un poco más binaria, ¿no? En el sentido que una persona puede ser sedentaria, puede ser activa y tiene un rango de actividad, pero lo que es la alimentación es mucho más variado, ¿sí? Yo creo que está ahí peleado a la cabeza, porque, digamos, yo diría que la alimentación hoy es el factor que más juega, ¿sí? Diría que la alimentación es el factor que más juega. Ariel, y comentando esto, ¿es mejor en tu experiencia en un paciente que decide seguir el camino de la medicina estilo de vida como base de su tratamiento, comenzar con la dieta, comenzar con el ejercicio o comenzar con ambos? Depende también por consulta a la persona. Yo te cuento lo que me pasaba a mí. Yo ahora estoy ya hace bastante tiempo trabajando con estilo de vida en mi consulta.
en general yo atiendo gente que viene su motivo de consulta es el estilo de vida. Entonces eso es más sencillo de abarcar, porque vos tenés una persona que ya viene a tu consultorio sabiendo que vos trabajás en esa línea, y es distinta. A mí me pasaba cuando atendía un consultorio de cardiología general hace unos pocos meses, y yo en ese consultorio por ahí veía una persona joven de, no sé, 40 años, roto metabólicamente, con obesidad, dislipemia, hiperglucemia, con una insulinoresistencia terrible, sedentario, comiendo muy mal, y uno quiere, esa persona ya sabe lo que se le viene, digamos, de continuar así, y quiere hacer todo, pero realmente a veces cuando la persona va a hacerse un chequeo general, que en general dura muy poco, tiene también que entender que no va a ser permeable a de golpe cambiar todos los hábitos si no fue a eso. Entonces ahí uno va jugando sobre qué es lo mejor. Lo mejor es fijar objetivos cortitos, chiquitos, accesibles, ¿sí? Como, qué sé yo, incorporar un poquito más de fruta, comer una ensalada con cada comida, sin quitar ningún grupo de alimentos, y por ahí empezar a caminar un poco. Hablamos de una persona que está en 0. ¿Sí? Pero dándole un objetivo específico, caminar 30 minutos todos los días a paso rápido, que es el ejercicio con el que solemos empezar. Y en general las dos cosas va bien, porque al ser objetivos chiquitos se pueden particionar. Muy bien, gracias Ariel. La siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de grasa sería adecuado y si es importante la fuente de la grasa en un paciente con enfermedad cardiovascular? Realmente... de la grasa de la alimentación, decís. Sí, vemos que algunos estudios hablan de que no incluye alimentos de origen animal, otros restringen hasta las nueces. ¿Qué pasa con el aceite de oliva? ¿Realmente tienen un peso esto? Hoy lo que sabemos es que no existe una proporción de macronutrientes que haya demostrado, me refiero a una proporción de carbohidratos, grasas y proteínas que haya demostrado ser superior a otra. No la hay. Lo que sí sabemos es que es más importante la calidad de los alimentos. Y específicamente vos me preguntaste de las grasas. Una dieta mediterránea tiene alrededor de un 40% de grasa. ¿Sí? No es una dieta baja en grasa para nada. Sin embargo, las fuentes de esa grasa son fundamentalmente poli y monoinsaturadas, ¿sí? Proveniendo de semillas, de frutos secos, del pescado y del aceite de oliva. Mientras que uno también puede optar por una dieta más baja en grasa, ¿sí? Dependiendo también su objetivo y sus preferencias. En general, es más importante centrarse en la calidad de los alimentos y después, en función de las respuestas metabólicas de cada organismo a los carbohidratos o a las grasas, uno puede ajustar, ¿sí? Pero lo que sí hoy tenemos certeza por muchísimos estudios, es que las fuentes de grasa deben ser mayoritariamente de grasas mono y poliinsaturadas, preferentemente de fuentes naturales, y de utilizar el aceite de oliva, que es un alimento que en sí mismo ha demostrado muchos beneficios. Las dietas mediterráneas, tanto en el Lyon Heart como en el Predimed, incluían aceite de oliva y han reducido eventos cardiovasculares. Y las grasas poliinsaturadas, preferir, a mi criterio, las fuentes naturales, como son los frutos secos, las semillas. Eso es una recomendación capaz más basada en mi investigación personal. Pero no me preocuparía demasiado por el porcentaje de grasa, a menos que ya esté toda la calidad de la alimentación súper bien y querramos ajustar algunos parámetros específicos. Muy bien. Ahora, al recordar parte de la evidencia que mostraste de la reversión de enfermedad coronaria del doctor Ornish, el doctor Celestin, vemos que los cambios drásticos en el estilo de vida, pues de cierta forma pueden revertir la enfermedad. Tú dijiste pueden mantener la placa. Sin embargo, son ensayos clínicos aleatorizados, pero son estudios de los 90, del 2000, con una población relativamente pequeña, americana. ¿Realmente necesitamos más ensayos clínicos aleatorizados en población latina para decir el peso que tiene la medicina de estilo de vida, o es suficiente con lo que ya tenemos? No, para mí no. Para mí no, y te explico por qué en realidad yo creo eso. Yo creo que cuando una intervención es segura, porque ya si algo tenemos estudios es con alimentación basada en plantas segura. Tenemos estudios de cohortes prospectivas que tienen más de 30 años, que tiene reducción de mortalidad, reducción de... O sea, si algo tenemos evidencia de seguridad de la intervención.
de ese patrón, y de estudios de muchos años también con intervenciones de dieta basada en plantas que no son seguras. Sabemos que no genera problemas. Cuando una intervención es segura, no tiene efectos adversos prácticamente, es económica y se puede aplicar a toda la población, me parece que la carga de la prueba no está en la intervención. Esto no tenemos que pensarlo como un fármaco, ¿sí? Porque la gente come, o sea, la intervención, comer legumbres, por ejemplo, tiene incluso hasta metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, en la cual reducen la hemoglobina glicosilada en un 0,5%. El umbral de la FDA para probar una droga antidiabética es una reducción de 0,3%. O sea, tenemos un alimento que por sí se puede considerar un nutracéutico, que puede ser parte de la dieta, que es económico, que se puede consumir en todo el mundo, que no tiene efectos adversos, y yo creo que en ese caso no hay que pensar como un fármaco, sino hay que pensar como por qué no habríamos de consumirlo, ¿sí? Es algo que de esa forma debemos pensar este tipo de intervenciones. Hoy por hoy creo que estamos en ese punto, y la alimentación es tan deficiente, por lo menos en Occidente, que esperar más el costo de la inacción es elevadísimo. 11 millones de muertes solo por causas alimentarias anuales, 11 millones. El costo de la inacción es inaceptable. Mientras se puede generar evidencia, claramente, pero el cuerpo de evidencia que hoy tenemos ya es más que suficiente. Muy bien, casi estamos terminando. En relación a los atletas de alto rendimiento que tienen hábitos, digamos, saludables, comen una buena cantidad de frutas, verduras, obviamente hacen mucho ejercicio, pero que tienen un consumo excesivo de carne, ¿tienen elevado el riesgo cardiovascular también? Vos me preguntás si como algo así como si comer muchos vegetales y mucha carne como que neutraliza algún punto. Y en realidad hay un estudio que se publicó hace poquito que habla de eso, que habla de que sería más protector si uno come mucha carne, comer muchos vegetales, ¿sí? Eso desde ya que va a ser así, pero hay que evaluar siempre que vemos ese tipo de estudios, hay que ver contra qué lo estamos comparando, ¿sí? Y hay que ver en general los riesgos absolutos de poblaciones, aunque sean distintas, que no sean en el mismo estudio comparadas, pero hacer estudios de cuál es el riesgo absoluto de, por ejemplo, las cohortes adventistas de infarto y compararlos con esos. Porque si yo hablo de riesgo relativo, capaz el riesgo relativo no hay cambio entre las dos poblaciones que se compararon en ese mismo estudio. Pero si yo lo comparo con otra población y hablo de los riesgos absolutos, por ahí sí va a haber una gran diferencia. Y en ese sentido es donde yo creo que tenemos que apuntar. No tenemos que apuntar, a ver, esto es muy común en nutrición. Si yo quiero hacer un estudio que beneficie, por ejemplo, al huevo, lo voy a comparar contra una pizza, lo voy a comparar contra el bacon, y seguro le va a dar bien. Pero cuando yo comparo las fuentes de proteína animal contra fuentes de proteína vegetales en estudios modelados de sustitución isocalórica, los estudios siempre favorecen a la proteína de origen vegetal, luego de los ajustes multivariados. Así que, y eso no solo está reproducido, sino que tenemos metaanálisis del año pasado y de este año, de muchos estudios de cohortes prospectivas, que ya tenemos datos para hacer metaanálisis y sacar conclusiones bastante fuertes de eso. Así que yo me quedaría con esa información, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias, Ariel. Tenemos más preguntas, pero por el tiempo hasta aquí vamos a parar. Nos hemos centrado en las preguntas principalmente de enfermedad cardiovascular y asociadas a la dieta. Hay preguntas generales, realmente no tenemos la oportunidad para contestarlas todas, pero tendremos una sesión más adelante donde podremos dialogar de cuestiones generales de medicina y estilo de vida. Y bueno, regreso la palabra a la doctora Fabiola. Muchas gracias, Ariel. No, gracias a vos y a todos por participar, gracias. Ariel, muchísimas gracias. Tu plática fue extraordinaria, aprendimos muchísimo. Y Gracias. veo que los estudiantes están, bueno, en general todos los participantes, pero sobre todo los estudiantes están muy interesados en seguir aprendiendo medicina de estilo de vida. ¿Les puedes comentar cómo pueden
investigar más de medicina de estilo de vida? ¿Están preguntando dónde buscan recursos? Bien, recursos. En principio, ahora se está dictando un curso de especialización, certificación universitaria en medicina estilo de vida, que lo estamos, bueno, yo soy docente ahí, Héctor también, Jason, digamos, hay varios de los médicos que estamos participando aquí, y también de otros países, de Brasil, de Perú. Eso sería algo muy interesante porque aparte lo pueden hacer estudiantes de medicina, es un curso de bases de medicina estilo de vida. Es importante recalcar que para hacer medicina estilo de vida no hay que ser el súper especialista, especializado, digamos, son intervenciones de bajo nivel en general, y hace falta capaz más recursos de adherencia y todo eso que ser un genio especialista en los lípidos o en la fisiología arterial o lo que sea, así que realmente es bueno ya formarse desde el principio a eso. Y después recursos, nosotros ahora estamos dando de alta la página de SAMEB. Si buscan, es SAMEB con B corta, esta semana va a estar ya online porque tuvimos unos problemas con el diseñador. En el sitio del ALMA también hay algunos recursos, y en inglés tienen el ACLM, que es el American College of Lifestyle Medicine. Ahí tienen también un curso para hacer, que es en inglés, y tienen también recursos para utilizar. Y después, bueno, a mí lo que siempre me resulta para sumergirme en un tema nuevo es entrar a algún buscador, un motor de búsqueda bibliográfico como es PubMed, y buscar alguna revisión actualizada del tema, y de ahí después ir viendo referencias. A mí es lo que más me gusta de eso. Realmente van a ver que las publicaciones relacionadas al lifestyle han sumado un montón, se está publicando muchísimo del tema, y bueno, después hay obviamente muchos estudios para leer de alimentación, de estilo de cada rama específica, es un mundo, pero capaz podrían ir por ahí. Yo ahí en el PowerPoint que les compartí algunas citas, abajo a la derecha están las citas de los estudios, y esos estudios son muy interesantes, especialmente el de Circulation, que les compartí de los datos o las encuestas. Yo les recomiendo hacer alguna capacitación sobre el tema y buscar información en los sitios que les recomendé. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos tu tiempo, tu conocimiento. Y bueno, después seguir en redes también, ¿no? A seguirme a mí, a Héctor, a Jason, a los colegios, siempre se van publicando cosas. Muchas gracias, Fabiola, por la invitación, gracias a todos, a todas por la atención, y bueno, espero que les haya servido. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Adiós. A todos los participantes, nada más queremos informarles si han tenido algún problema con la llegada de su constancia de la primera o la segunda videoconferencia. Las constancias llegan por correo en una plataforma que se llama Jotform. Ya se los han estado escribiendo en el chat. Lo que sugerimos es que pongan en el buscador del correo Jotform para que les aparezca el link. Lo segundo es, les voy a compartir ahorita información de nuestra siguiente videoconferencia. Por favor, regístrense. Recuerden que el cupo es limitado y se trata de sueño, cronobiología y el descanso. Finalmente, esta serie de videoconferencias son en colaboración de UABC con el Colegio Mexicano de Medicina del Estilo de Vida, del que formamos parte, así como la colaboración y el apoyo que nos ha dado la Sociedad Latinoamericana de Medicina de Estilo de Vida. Pero UABC y COMEME vamos a iniciar con este proyecto de cátedra abierta de Medicina de Estilo de Vida, y el objetivo es llevar estas clases y muchas más a todos los estudiantes de Ciencias de la Salud que quieran seguirse educando en medicina de estilo de vida. Los invito a que revisen la página del Colegio Mexicano de Medicina del Estilo de Vida, las redes sociales, Instagram, Facebook. Para esta videoconferencia tenemos un sitio, una página en Facebook, ahora se las comparto, para que nos escriban y les podamos dar más información. Tenemos también una página que se llama Clínica de Estilo de Vida o
medicina culinaria, culinary medicine. También ahí pueden pedirnos información. Ahora se las comparto. Esta es nuestra página en Facebook. Se llama Medicina de Estilo de Vida en Tiempos de COVID. Ayúdennos, por favor, a darle like, a compartirla. Y aquí por medio de esta página nos pueden escribir también para compartir recursos, información. Les voy a dejar en el chat un flyer de la próxima videoconferencia que está muy interesante y es a cargo del doctor Charles Marcel, Sino Charles Marcel. Y ahí está. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejo el flyer de nuestra siguiente videoconferencia y ahorita les compartimos por el chat del documento. Muchas gracias.